Lo que callamos los marxistas. Bueno, camaradas, pues como les comentamos, esta es su sección, su cápsula, lo que callamos los marxistas, y el día de hoy vamos a tratar la primera parte o dos de los cuatro capítulos o secciones de un libro que es, me atrevo a decir, canónico, clásico, considerado por muchas personas como el libro más influyente en la historia en cuanto a la línea, digamos, de análisis político, de estudio político, social, que es nada más ni nada menos que el Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels en 1848, bueno, finales del 47 y publicado en febrero de 1848. Un texto, pues ya que tiene más de 150 años, ya más de 100, tiene 176, en 2024 cumplió 176 años, estamos a 24 años de que cumpla, si no me fallan las cuentas, de que cumpla 200 años. Entonces, pues bueno, un texto fundamental para acercarnos al marxismo. No sé qué nos puedas comentar al respecto, Iván. Sí, de acuerdo, poniéndole un énfasis de, como dijiste, que es un, es un texto canónico y bien, bueno, visto como bien importante, ¿no? Hasta en la arte y las representaciones del comunismo, ¿verdad? Del marxismo-leninismo. No sé si a alguien que le gusta la arte de las estampillas o los sellos, pero en esas, am, en ese tipo de arte siempre está presente, casi siempre está presente el manifiesto comunista, ¿no? Cuando se representa a Marx y Engels. Entonces sí es importante, pues. Así es. He visto algunas, me voy a salir un poquito del tema, he visto en tus historias de Instagram que de pronto subes fotos efectivamente de timbres y de estampillas, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa, como esa actividad? Tiene un nombre, ¿no? Sí, Fil- Filate, Filatería, creo. ajá. Va, va, va. Ah, ¿Coleccionas muchos? ¿Tienes muchos? no tantos, pero una colección decente. 5,000, ¿no? 5,000 estampillas. Bueno, sí, ahorita que lo mencionaste, recordé eso. Bueno, pues ya entrados al tema, evidentemente, así como es un libro canónico, pues evidentemente hay tal vez miles de ediciones de este libro en todo el mundo. No creo estar exagerando porque se ha editado en un montón de idiomas a lo largo del mundo y pues evidentemente debe tener infinidad de editoriales, ¿no? Incluso en cada país hay un montón, aquí en México hay un montón de ediciones del Manifiesto del Partido Comunista. En mi caso, yo estuve estudiando de este que salió justo en el 98 del siglo pasado. En 1998 a raíz de su 150 aniversario. Y me gustó porque la introducción tiene un análisis o un estudio introductorio del historiador británico Eric Hobsbawm y además viene el texto íntegro en alemán. Yo como no leo alemán, pues no lo leí, pero sí leí en español, ¿verdad? Pero viene, pues para quienes son como más puristas en este sentido de leer los textos en el idioma original, está en alemán. Y también está muy padre porque trae todos los prólogos que escribieron Marx y Engels al manifiesto. Y me gustaría empezar hablando de los prólogos. Aquí está mi cuadernito de apuntes. Eh, porque dan cuenta, cuando uno lee los prólogos, primero leí la introducción de Hobsbawm, luego leí los prólogos que vienen al final, y dan cuenta de la historia de este escrito, que como les decía, fue solicitado, esto ya lo habíamos comentado en otra cápsula, fue solicitado por la Liga de los Justos, que era una agrupación política secreta de trabajadores, de proletarios, de obreros alemanes que vivían en Francia y bueno, era una sociedad secreta porque había bastantes restricciones políticas en el periodo del rey ciudadano de Luis Felipe de Orleans, que llega al poder con la revolución de 1830, cuando está la restauración monárquica en Europa, luego de que es derrocada la Francia napoleónica por la Santa Alianza. Un poquito el contexto histórico. Se fundan muchas sociedades secretas porque estaba prohibido tener agrupaciones, me parece que congregaran a más de 20 personas. Si esas leyes se aplicaran, bueno, en Urtarte no tendríamos esa restricción porque porque todavía no llegamos a los 20 militantes, pero estoy seguro que muy pronto vamos a crecer en nuestras filas. Este, entonces, bueno, primero fue Liga de los Forajidos, luego de los Proscritos, Liga de los Justos, y ya cuando hacen contacto con Marx y Engels a través del Comité de Correspondencia Comunista, Marx y Engels convencen al Comité Central de esta liga de que cambien el nombre a Liga de los Comunistas. Me parece que cuando vimos en el primer
programa lo de El joven Marx, hablamos un poquito al respecto sobre la película Joven Marx. Y bueno, en este escrito, que es un escrito de difusión, de propaganda política, de agitación, pero que no obstante ha sido llevado incluso a la academia, se plantean los principios del comunismo. Y bueno, decía que me iba a referir rápidamente ya a los prólogos. El primer prólogo es el de la edición alemana de 1872. Cuando se publica por primera vez en el 47 no hay un prólogo como tal. Y del 48 al 50, 51 más o menos es bien recibido el manifiesto, pero hay que recordar que en 1848 se da una nueva revolución que busca ya finiquitar por completo al antiguo régimen, al régimen monárquico. La burguesía se alía con el proletariado y al final la burguesía traiciona al proletariado en el sentido de que el proletariado proponía llevar hasta las últimas consecuencias los valores liberales de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, y ahí la burguesía se detiene, se traiciona a sí misma, traiciona al proletariado y da muchas, en esta Revolución del 48 da muchas concesiones al antiguo régimen y las manifestaciones netamente proletarias terminan siendo duramente reprimidas. Entonces, bueno, con esta represión cae, digamos, en el olvido un poco el manifiesto, y no es hasta la segunda mitad de la década del 60, de 1860, en el 64, entonces no es de la segunda mitad, pero bueno, en la década del 60, en 1864 o 67, se me van ahorita las fechas exactas, se funda la primera internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores, o conocida como la Primera Internacional, en donde participan evidentemente Marx y Engels en la fundación de esta asociación que buscaba aglutinar al proletariado de Europa. En esta asociación internacional también participaba Kunin, ahí es donde viene el gran rompimiento entre anarquistas y comunistas. Y luego viene la Comuna de París en el 71, y entonces en este contexto es cuando el manifiesto nuevamente retoma su importancia y vuelve a ser editado, vuelve a ser leído, vuelve a ser difundido entre las filas de la clase trabajadora. Y es lo que explica un poco Engels en este prólogo del 72. Luego viene el famosísimo prólogo de la edición rusa, la primera edición rusa del 82. Ya antes había sido traducido precisamente por el propio Bakunin al ruso, ¿verdad? Para que les dé coraje a nuestros amigues anarquistas. Efectivamente, Bakunin tradujo al ruso el manifiesto del Partido Comunista. Y aquí lo que más destaca es la parte en donde hacen mención Marx y Engels que de la propiedad comunal que todavía se mantenía en la Rusia zarista, una propiedad comunal incluso precapitalista, plantean la posibilidad o vislumbran de que puede ser posible que se transite directamente a la propiedad comunista o socialista que propone el marxismo, sin pasar forzosamente por la etapa capitalista como habían planteado en 1848. Es decir, ya cambiaron las condiciones, deciden no modificar el texto, a pesar de que han cambiado mucho las condiciones del 48 al 70 y al 80, mantienen el texto íntegro, pero a través de los prólogos van dando explicaciones de cómo muchas cosas que plantearon en ese momento ya no se aplicaban a la realidad imperante en ese momento. Y es importante porque el mismo Marx y el mismo Engels nos están diciendo que esto no es una Biblia, que no son palabras sobre piedra, que se tiene que leer con una actitud abierta, no dogmática. Y bueno, después viene el prólogo a la edición inglesa del 88, vienen dos nuevos prólogos. No es cierto, miento. Primero viene el prólogo a la edición alemana del 83, es el primero que escribe únicamente Engels, porque a partir de ahí Marx, bueno, fallece Marx en ese mismo año y lo escribe ya este prólogo únicamente Engels. Luego, 5 años después, viene el prólogo a la edición inglesa del 88. Luego, en un 1 de mayo, digamos de manera simbólica, Engels escribe un nuevo prólogo a la edición alemana de 1890. Aquí ya se conformó la segunda internacional, la que es conocida como la Internacional Socialdemócrata. Y después viene un nuevo prólogo a la edición alemana de 1892 y luego al año siguiente escribe una especie de prólogo al lector italiano. Y bueno, para este entonces ya el manifiesto llegó incluso a América Latina. Según Eric Hobsbawm, el primer país al que llega es justamente a México, a finales de la década del 80 del siglo XIX. Y bueno, ya me extendí mucho, pero era como un recuento histórico de los prólogos donde van dando detalle de cómo se va traduciendo al danés, al polaco. En el prólogo, en el último prólogo de la edición alemana del 92, de 1892, precisamente Engels hace referencia a que es necesaria la independencia de Polonia para que adquiera un carácter nacional y el proletariado adquiera esa conciencia nacional que es necesaria en un primer paso hacia la concreción de la sociedad comunista. Y bueno, sí, es lo que podría decir. Hablan mucho sobre
la traducción al danés, al italiano, al español, al polaco, evidentemente al alemán, bueno, al alemán no, porque en ese idioma fue escrito, al francés, al inglés, etcétera. Y pues bueno, un texto, insisto, canónico. En la década de los 60 y 70 del siglo pasado tuvo gran auge en la academia incluso. Yo recuerdo a mediados de los 90, cuando yo estudiaba en el Colegio de Ciencias Humanidades, en el plantel Naucalpan, nuestro profesor de historia, el profesor Guillermo Mondragón, nos dejó leer precisamente algunos fragmentos del manifiesto del Partido Comunista. Me parece que hoy, por desgracia, ya no se usa en la academia, pero bueno, pues es un texto fundamental. Y ahí cerraría mi participación, mi estimado Iván. Creo que cubriste todo. No, pero, bueno, pienso que también era interesante en el segundo prólogo de Engels de 1883. Engels, como hace esa aclaración, ¿no? De qué es qué idea central inspiró el manifiesto. Y luego dice, la historia de la sociedad es una historia de lucha de clases, ¿no? Y luego en el prólogo ya entran a lo que es lo que va a ser leído por la persona que tiene el manifiesto. No sé, eso me gustó eso. Es algo interesante que vi, nada más. Sí, así es, así es. Bueno, si te parece, luego de esta larga introducción de los prólogos, pues podremos entrar ya en materia del texto. No sé si quieras comenzar para que yo no me extienda. Lo explicas muy bien. Creo que empieza como, ay, perdón, empieza como lo que estaba comentando, ¿no? Em, explicando que toda la historia humana es una lucha de clases, de opresores contra oprimidos. Pero en el principio es cuando se ve esa línea famosa, ¿no? Un espectro se cierna sobre Europa, el espectro del comunismo, ¿no? Esa frase que se usa para todo, ¿no? Los memes, la agitación, todo eso. Y, ajá, eh, como el primer, ¿sería sección o capítulo? ¿Qué sería mejor llamarlo? ¿Piensas? ¿Qué piensas? Creo que capítulo. Sí, ¿Sí? yo diría que capítulo. El primer capítulo es burgueses y proletarios. Como mencioné, luego empiezan diciendo que toda la historia de la sociedad humana es una historia de lucha de clases. Y am, van contando cómo la burguesía apareció, ¿verdad? Que no siempre estaba la burguesía y no siempre estaba el proletariado también. La burguesía moderna que conocemos hoy es un resultado de un proceso histórico largo que repasan aquí Marx y Engels en el manifiesto de forma clara y rápida, ¿no? No era no es una lectura, como mencionaste, este es un trabajo de agitación y no es un análisis así bien completo y complicado, ¿no? Am, y sí, creo que eso es lo que podría comentar por ahorita. Ok, sí, muy bien. Pues sí, efectivamente coincido contigo. Tienen frases así lapidarias, demoledoras, como el fantasma del comunismo, y esta famosa frase de la historia de todas las sociedades existentes hasta el presente, la historia de la lucha de clases. Me parece importante, en primer lugar, destacar que aquí Marx y Engels están dando, desde mi perspectiva, están dando un salto en el sentido de la teoría que han venido desarrollando en textos previos, como la ideología alemana, por ejemplo, que es del 44, de 3 años antes, de 1844, en donde escriben este texto y sobre todo esta primera sección de la ideología alemana, un poco para explicarse a sí mismos qué es la concepción materialista de la historia o el materialismo histórico, es decir, la historia entendida y el desarrollo histórico de las sociedades entendida y explicada desde las formas o los modos de producción. Ya hemos hablado de qué son los modos de producción, la forma en que las sociedades se organizan para producir sus bienes necesarios, indispensables para la vida, comida, alimento, vestido, básicamente, y bueno, otros que se van sumando a lo largo del desarrollo de la humanidad. Pero el punto está ahí, ¿no? El modo de producción es la forma en que se organizan las distintas sociedades a lo largo del tiempo para producir estos bienes y para distribuirlos, ¿no? Cómo se distribuyen y qué papel juega cada grupo social dentro de esta producción y distribución de estos bienes fundamentales. Por eso es materialismo, ¿no? Porque la vida no se sustentaría sin estos bienes. Entonces, ya aquí en el manifiesto dan el paso a comenzar a explicarlo a las masas. En este caso, mediante un texto, como dices, que no, muy sintético, porque es un texto de agitación política para el proletariado del siglo XIX, pero efectivamente indica que toda una realidad concreta de un periodo específico de la historia
y asimismo muchas manifestaciones de estos periodos históricos como las leyes y la jurisprudencia, como el propio arte, evidentemente, las manifestaciones artísticas y culturales y estéticas en general, los sistemas educativos, la concepción que se tiene de la familia, de la libertad, etcétera, perdón, están determinados por el desarrollo de las fuerzas productivas o el modo de producción de cada sociedad. Entonces, pues aquí lo explica muy bien y por eso se va desde los patricios y plebeyos, el señor feudal y los siervos, el burgués y el proletario, etcétera, dando a esta explicación de que esas formas de dominación de una clase sobre otra corresponden precisamente a la forma en que se produce, al modo de producción imperante en esa sociedad. Y también mencionan que la ideología dominante de una época histórica es la ideología de la clase que domina el proceso productivo en esa etapa histórica determinante. Entonces, es fundamental porque con esto Marx y Engels nos explican que una clase se vuelve dominante cuando controla o determina en mayor o menor medida cómo se tiene que producir, cómo se tiene que distribuir y cuál es la lógica de la apropiación de esa producción de estos bienes e insumos fundamentales para la vida. Entonces, me parece que eso es fundamental del manifiesto. Y lo otro que quería decir, muy breve ya, es que se hace un primer, digamos, intento por desmitificar lo que es comunismo, que ya desde el siglo XIX estaba totalmente estigmatizado el término, ¿no? Por eso dice aquí, la Santa Alianza, es decir, la alianza de países que acabaron con la Francia napoleónica, dice, Europa se han aliado en una sacrosanta cacería de este fantasma, el Papa y el zar. Bueno, el zar ya no existe, pero el Papa sigue, es una figura que sigue vigente y bastante fuerte. Metternich y Guizot, bueno, Guizot es el primer ministro francés. Son nombres que en ese momento y en ese contexto histórico eran muy conocidos, como decir ahorita López Obrador o Xochitl Gálvez o algo así. Pero bueno, ya en el siglo XXI, pues si no se tiene el contexto histórico, de pronto como que se saca uno de onda. Metternich era un famoso policía o un funcionario del Imperio Austrohúngaro, el cual tenía a su cargo una policía que desarrollaba espionaje ya desde entonces contra los movimientos sociales. En fin, quería como comentar eso. Ya más adelante desarrollan qué sí es comunismo, qué no es comunismo y cuáles son las acusaciones que ya desde entonces se le hacían a este movimiento. Entonces, bueno, ahí cerraría. Sí, creo que ese capítulo que mencionas empieza a desmitificar las acusaciones de proletarios y comunistas. am, es como nuestra sección de desmitificarte, ¿no? Ajá, así es. Y pues aclara algunas dudas de la gente, ¿no? O esas acusaciones que todavía están presentes hoy en día, ¿no? Eh, por eso considero el segundo capítulo también bien importante, porque hasta aplica en general como a combatir las acusaciones de hoy en día. Sí, así es. Incluso Marx y Engels dicen que en ese momento los comunistas o el Partido Comunista no se diferencia de los demás partidos obreros que se están formando en ese entonces. Bueno, primero que nada hay que tener en claro que en ese momento la acepción partido no tiene la connotación que tiene hoy en el siglo XXI. Cuando nos hablan de partidos políticos, inmediatamente pensamos en los partidos electoreros, ¿no? Que existen en absolutamente todo el mundo y que se rigen bajo la caduca y decadente y putrefacta democracia liberal burguesa, que es la que pues sigue imperando en el mundo. Y en ese momento partido se remite simplemente a una parte de la sociedad que se identifica con una ideología, con una postura política, teórico-política. A eso se refiere básicamente partido, ¿no? Entonces, el Partido Comunista no se diferencia de, por ejemplo, los trade unionistas, que era otra especie de partido, otra especie de movimiento social de los trabajadores, o no sé, del cartismo, o de todos estos movimientos del denominado socialismo utópico, ¿no? La única diferencia, dicen Marx y Engels, entre, no quiero leo así literal, los comunistas solo se diferencian de los restantes partidos proletarios por la circunstancia de que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios destacan y hacen valer los intereses comunes de todo el proletariado, independientes de la nacionalidad. Por la otra, por el hecho de que en las diversas fases del desarrollo que recorre la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre el interés del movimiento general. Entonces, bueno, ahí hay ya una primer pincelada del internacionalismo proletario, porque pues el proletariado no tiene nación, no tiene patria,
No obstante, en el proceso histórico es importante que se conformen los estados-nación para que se conforme un proletariado nacional que en un primer momento se unan al interior del país y que después empiecen a tender nexos con las clases trabajadoras de otros países que viven las mismas circunstancias de opresión y de explotación por parte de la burguesía. Entonces, bueno, me quería comentar eso. No sé si quieres comentar algo tú, Iván. Mm, no, esa, claro, esa primera parte. Ok, ok. Bueno, pues estos son las dos primeras secciones, o quedamos que los dos primeros capítulos. Se me olvidó comentar al comienzo, ya en la parte final del segundo capítulo, burgueses y, perdón, proletarios y comunistas, viene un listado de 10 puntos que Marx y Engels proponen para iniciar la transformación revolucionaria de la sociedad burguesa y acabar con ella e instaurar una sociedad completamente nueva y diferente. Y estos 10 puntos son 10 puntos que vienen también planteados en el texto previo, digamos, en el texto que da origen al manifiesto, que es Principios del Comunismo de Friedrich Engels. Y los estuvimos comentando en el programa pasado con el camarada Miguel de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, la UJRM, que lo tuvimos invitado. Entonces, ¿cuáles son esas 10 medidas? Expropiación de la tierra y empleo de la renta de la misma para los gastos estatales. Bueno, ese me parece que no es obsoleto, me parece que sigue siendo vigente. Fuertes impuestos progresivos, ¿verdad? Como los que AMLO no le quiere cobrar al tío Richie y que el tío Richie hace berrinche cada vez que se lo mencionan. Supresión del derecho de herencia, confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y rebeldes. Ajá. Rebeldes me imagino que se refiere a contrarrevolucionarios. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo. Centralización de todos los transportes en manos del Estado. Multiplicación de las fábricas nacionales, instrumentos de producción, roturación de terrenos incultos y mejoramiento de los campos según un plan general. Trabajo obligatorio igual para todos, instauración de ejércitos industriales, especial para la agricultura, unificación de la explotación de la agricultura y la industria, acción en pro de la paulatina eliminación de la diferencia entre ciudad y campo, educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo infantil de todos los niños en su forma actual, unificación de la educación con la producción material. Bueno, son 10 puntos, algunos me parece que siguen siendo vigentes y que se tocan en el texto, insisto, Principios del Comunismo de Friedrich Engels. No sé si quieres comentar algo, Iván. No, es que, como también mencionaste, Marx también dice como esas medidas, las medidas que explica anteriormente no podrán ser las mismas. Naturalmente, todos los países, ¿no? Que también, cada país tiene sus características, historia. Y, ajá, sí, nada más Sí, dice. sí, claro, no se pueden aplicar de manera dogmática y doctrinaria, efectivamente. Algo que se me estaba pasando con respecto a que se menciona ya desde entonces que los comunistas queremos todo gratis y que no queremos trabajar. Eh, bueno, aquí menciona Marx que lo que se entiende, la abolición de la propiedad, Marx aclara que no es la propiedad en abstracto, sino la propiedad burguesa, es decir, la apropiación de las riquezas que se generan del trabajo del proletariado para beneficio de la burguesía, dejándole al proletariado lo mínimo indispensable para que se pueda seguir desarrollando y pueda seguir trabajando, porque si no trabaja, pues no se genera riqueza y la burguesía pierde todo su capital. Entonces, sí, dice, estamos por abolir la propiedad, pero la propiedad burguesa, no la propiedad personal que se consigue con el trabajo. Y es muy irónico, dice, esa ya la abolió la propia burguesía precisamente al apropiarse de estas riquezas que genera el trabajador, la trabajadora, general, el proletariado, ¿no? Eso y algo más que quería comentar. Bueno, no sé si tú quieras comentar algo. Nada más como también mencionaron que esa abolición de la propiedad no es algo peculiar del comunismo, sino ya había pasado antes en el feudalismo, cuando instauraron la propiedad burgués. Y ahora es tiempo también de la abolición de la propiedad burgués. Así es. Y ya me acordé, esa abolición de la propiedad burguesa no es por un decreto ideológico, por decirlo de alguna forma, sino porque está condenada a desaparecer porque ya no se corresponde las formas productivas con las relaciones sociales de producción, o sea, están en contradicción y esas contradicciones van a hacer que se venga bajo el régimen capitalista. No ha llegado ese momento, pero estamos seguros que en algún momento llegará. Y la contradicción es la que menciona Marx, que el trabajo del proletariado está generando toda la riqueza,
pero que la riqueza cada vez se la apropia más la burguesía. Ya desde entonces él habla del 90% de las personas se quedan sin esa riqueza y solo el 10% se la apropia. Entonces, la gran contradicción es que el capital es una creación colectiva, social, que se desarrolla gracias a relaciones sociales muy amplias y a colectividades muy amplias, pero que se apropia individualmente el burgués. Entonces, es una de las grandes contradicciones. Y además, la burguesía no se está, cada vez pauperiza más al proletariado, entonces no está proveyendo las condiciones para su desarrollo y sobrevivencia, para el desarrollo y la sobrevivencia de la clase que le genera el gran capital, que es la clase trabajadora. En el esclavismo, por ejemplo, el amo sí se encargaba de que el esclavo no se muriera porque había una relación patriarcal y lo tenía que alimentar todo el tiempo. A lo mejor no bien alimentado, pero no estaba, digamos, en esta orfandad que existe el proletariado, que no tiene absolutamente nada y que tiene que salir a competir para vender su fuerza de trabajo y que no tiene asegurado absolutamente nada, ¿no? Entonces son como de las grandes contradicciones que van a llevar a la destrucción del capital o del capitalismo. No sé si quieras comentar algo. Mm, no, creo que era casi todo, ¿no? De lo que explica. Sí, así es, camaradas. Y bueno, en el próximo programa vamos a analizar el capítulo 2 y 3, el 3, perdón, 3 y 4, literatura socialista y comunista, y el 4 es posición de los comunistas frente a los diversos partidos opositores. Así que bueno, pues les esperamos en la próxima cápsula de lo que callamos los marxistas. ¿Verdad, Iván? Sí, hasta la próxima, cuando hablamos de los próximos capítulos. Bueno, pues